hay un porqué, porque Él no falla, porque Él siempre cumple. Dios se complace en verte conquistar, obtener eso que en algún momento dado lo has visto inalcanzable. Y eso le da a Dios alegría. Dios siempre espera que su pueblo, que sus hijos conquisten, obtengan, puedan verse realizados en eso que lo han visto inalcanzable. Hola, un saludo a todos. Nuevamente nos alegra muchísimo poder estar contigo este tiempo, poder crecer. Crece con Ana Aguilar. Es una bendición poder compartir esta experiencia que de alguna forma siempre es una aventura en la vida. Compartir tantas cosas, vivir acontecimientos, como hablábamos en el episodio pasado, vivir sueños, anhelos cumplidos, aquellas ideas que Dios puso en un momento dado en nuestra vida. Y hoy, para hablar de lo inalcanzable, podemos ver de repente que lo inalcanzable lo vemos tan lejos cuando decimos, esto es algo que no sería posible. Está tan lejos, se vuelve tan inalcanzable que de repente podemos decir, quizás no es para mí. Sin embargo, aquí hay una porción en el libro de Marcos capítulo 10 y el verso 26. Y leo todo el versículo y dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y la porción que quiero rescatar de este versículo es, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Entonces vemos que están todas aquellas cosas que creemos en un momento dado que no se van a cumplir, porque se ven lejos, porque se ven imposibles, porque se ven eso. No las puedo alcanzar. Sin embargo, vemos el cumplimiento aún en nuestra vida. Yo compartía en el episodio pasado, hablando de mi propia experiencia de cuando yo era niña, que yo veía los aviones y yo quería estar viajando en ese avión que lo veía tan lejos. Y en la medida que lo vemos tan lejos, lo vemos imposible. Y pareciera que en un abrir y cerrar de ojos, Dios permite que eso que se veía inalcanzable se vuelva accesible, se vuelva alcanzable. Lo alcanzo a tomar, puedo tenerlo. Y yo me quedaba analizando mi propia experiencia, que de niña estos eran mis pensamientos, estos eran mis anhelos. Y aunque en ese momento nadie me decía que era inalcanzable, quizás yo al ver ese avión tan lejos, tan arriba, quizás en algún momento haya cruzado por mi mente, es inalcanzable que yo pueda estar ahí. Y ahora me doy cuenta, han pasado los años y he recorrido casi 26 países alrededor del mundo y me doy cuenta que es alcanzable. Como dice esta porción, lo que para los hombres era imposible, para Dios es posible. Ahora me doy cuenta que se cumplió.
un anhelo que tuve en un momento dado. Fíjate que en la línea de mi familia no ha habido muchos profesionales. Quizás precisamente por eso, porque en algún momento dado se vio inalcanzable. Sin embargo, no lo alcancé yo porque yo no soy una profesional, pero sí mi hijo. Entonces siempre hay cosas que se pueden alcanzar. Hoy vemos en nuestra generación muchos jóvenes que tal vez dejan los anhelos, dejan los sueños, el deseo de poder cumplir ese sueño un día y ven que no les es posible, quizás porque no tienen los medios necesarios para lograrlo. Pero aquí hay una promesa que dice que para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces, es muy maravilloso poder ver cuando va pasando el tiempo que esos sueños se empiezan a cumplir. Empieza a verse realizado lo que un día pensamos que era inalcanzable, lo que un día creímos que no podría ser. No lo vimos posible, pero después descubrimos que Dios no miente. Él nunca miente. Cuando dice para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios sí es posible. Tal vez tú tienes anhelo de tener quizás tu propio negocio, tu propia empresa, y lo ves imposible. Dices, bueno, no tengo los medios necesarios, pero yo te puedo decir que se puede comenzar de cero. Yo he comenzado de cero muchas veces en mi vida y lo veo cumplido. Cuando yo era niña, otro de los sueños y anhelos que tenía era que yo quería llegar a ser una mujer de familia. Mira, las niñas muchas veces no sueñan con esto, pero en mis sueños de niña, en los anhelos de niña, yo quería tener una familia, yo quería tener de alguna forma un hogar, pero no era algo que yo tuviera como ejemplo, porque yo no me crecí en un hogar, yo no me crecí en medio de una familia, no tuve el ejemplo, no tuve el modelo de una familia, no era algo que pudiera ser alcanzable, porque no tenía fundamento, no había algo que me ayudara de alguna forma a pararme en la idea de llegar a tener una familia. Pero pasan los años y yo me convierto en una esposa, en una mujer de familia y por la gracia de Dios, en una familia estable, una familia cimentada. Ahora los años han pasado, con un matrimonio de casi 38 años, una familia estable, cimentada, donde en algún momento dado, cuando dice aquí esta porción, para los hombres es imposible, porque en mi trasfondo tal vez no estaba la posibilidad de tener un hogar, porque no había un ejemplo, porque no había un modelo a seguir de alguna forma. No podía decir, bueno, mira, es que yo puedo tener un hogar así porque esto es lo que veo, porque o esta es la herencia que me han dejado, o un legado. Pero como para los hombres es imposible, pero para Dios es posible, y fue posible. Ahora me doy cuenta que de alguna manera fue alcanzable algo inalcanzable en mi trasfondo. Y ahora está cimentado un legado para la siguiente generación de algo que fue posible.
Entonces, es maravilloso darnos cuenta que hay sueños que se van a cumplir en un momento dado, porque es una promesa de Dios. Porque Dios ha dicho que todas las cosas son posibles para Dios. Hay un porqué, porque Él no falla, porque Él siempre cumple. Y ahora yo te puedo decir, no dejes que mueran tus sueños. No desista de conquistar tus sueños, tus anhelos. Si tienes el anhelo de emprender un negocio, da los pasos necesarios y Dios estará contigo. Si has visto una empresa en tus sueños, en tus anhelos y no la has visto realizada, da tus pasos en este tiempo y la vas a ver realizada. Siempre se va a cumplir aquello que tu corazón está anhelando en un momento dado. Siempre se va a poder llevar a cabo aquello que tu corazón está anhelando, porque siempre habrá la oportunidad que lo inalcanzable se vuelva alcanzable, se vuelva accesible. Puedes llegar a ello, lo puedes alcanzar a obtener. Y hay tantos sueños, tantos anhelos en un momento dado que se van cumpliendo. Quiero decir que en un momento de mi vida, yo siempre decía, quiero manejar un carro de velocidad o un carro de carrera, porque de alguna forma he tenido una adrenalina un poquito acelerada, pero en un momento dado, yo decía, quisiera en algún momento correr por las carreteras con un carro a toda velocidad. Era un anhelo o una experiencia que quería vivir. Y cuando menos acuerdo, me veo en cumplimiento de ese anhelo. Porque la palabra dice que Dios cumple los anhelos también del corazón. Y hay anhelos en tu corazón que Dios los quiere hacer cumplir. Con todo esto, queremos darnos cuenta de la importancia de no dejar nuestros sueños olvidados. Si tienes anhelos, planes de conquistar una carrera, no dejes tus estudios a mitad de camino. Lucha por alcanzarlo. No dejes tu carrera profesional a mitad de camino. Preténdelo y alcánzalo. Si eres joven o si eres mayor, nunca es tarde para lograr aquello que en un momento dado se volvió un anhelo de tu corazón. Todo es posible si estamos viendo que para el hombre o para los hombres es imposible, pero no para Dios. No para el plan que Dios tiene. Y quiero decir algo más. Dios se complace en verte conquistar, obtener eso que en algún momento dado lo has visto inalcanzable. Porque Él es glorificado cuando alcanzas a conquistar, cuando alcanzas a alcanzar, a obtener lo que en un momento dado lo viste lejos. Lo viste muy alto, como yo veía el avión o los aviones. Y un día me encuentro que yo también estoy ahí arriba, ahí en esa altura. Cuando los aviones vuelan de un continente a otro, siempre alcanzan una altura mucho mayor
que cuando son vuelos nacionales. Entonces siempre será alcanzable que logres la altura más de lo que veías imposible. Hay ideas que no las has visto cumplidas. Hay anhelos de conquistar aquellas cosas que te van a llevar a un nivel de éxito en la vida. Y eso le da a Dios alegría. Dios siempre espera que su pueblo, que sus hijos conquisten, obtengan, puedan verse realizados en eso que lo han visto inalcanzable. Así que ve en pos de lo inalcanzable y sigue creciendo. Sigue creciendo con Ana Aguilar. Recuerda de dejarnos tus comentarios, de compartir este podcast, compártelo con alguien más. Déjanos un like, un comentario, coméntanos. Incluso, déjanos saber si hay un tema específico que podamos compartir contigo. Danos a conocer que estás disfrutando tanto como nosotros este tiempo de Crece con Ana Aguilar. Hasta la próxima.